Muy buenas noches, Dios les bendiga. Un gusto nuevamente encontrarnos aquí trabajando en predicar la palabra de Dios. Y bueno, pues aquí agradecerle porque estamos una semana más nuevamente todos aquí compartiendo su palabra. Y bueno, pues vamos a comenzar orando para que Dios nos guíe a través de este mensaje que se dará el día de hoy. Muchas gracias, Padre, porque siempre nos estás guiando y procurando por todas las personas que escuchan tu palabra aquí en los lugares y medios por donde se predica tu sana doctrina, la verdadera. Te ruego que el día de hoy pongas en nuestros corazones esta palabra y que nos dirijamos para cumplirla, para hacerla y no ser hacedores, perdón, no ser oidores olvidadizos de la palabra, sino llegar a ser todo lo que has determinado. Ayúdanos para que podamos aplicarlo y podamos ser testimonio y se difunda esta palabra, que vean que tenemos algo distinto de las personas del mundo y sea una forma para empezar a predicar, para empezar a hablar de ti. Te ruego que nos guíes y que nos enseñes qué es lo que tenemos que hacer y los tiempos para comprender tu voluntad. Te damos muchas gracias por este momento y por todos los momentos que nos has brindado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 15. Marcos capítulo 10, versículo 15. Aquí Dios nos da una forma de seguir nuestra vida empleando la palabra y cómo podemos trabajar para poder lograr esa cercanía con Él, para poder estar ahí donde Él nos está solicitando. Y bueno, pues hay muchas formas en las que podemos trabajar para Dios, en las que podemos servirle, y aquí hay una en la que está teniendo lugar en este capítulo, con muchas formas en las que Cristo determina que se debe hacer esto de trabajar para Dios y de vivir una vida en general, una vida normal, una vida común, con todo lo que nos está instruyendo. Y vamos con Marcos capítulo 10, y dice así, en el versículo 15: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí tenemos que pensar como niños en muchas situaciones, pero también necesitamos la madurez de Dios. Esa forma de pensar de los niños es, por ejemplo, cuando algo recibe un niño, algo sufre, y es algo común, por ejemplo, que se pelea con alguno de sus compañeritos, y entonces los niños suelen tener ese momento
de dolor y de tristeza, y después de un rato pueden perdonar. Necesitamos, por ejemplo, aprender a perdonar. Necesitamos tener esa inocencia para no estar cayendo en tentaciones o pecados. Y bueno, pues hay que incorporar a nuestra forma de ser varias cosas que los niños siempre tienen. Como digo, es por la edad, pero bueno, son algunas características que podemos incorporar. 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y obviamente aquí, como lo he comentado anteriormente, y aquí tenemos ya el versículo concreto, la palabra dice que ni a sí mismo Jesús estaba llamando bueno. Sí, Jesús es Dios, pero hay que recordar esta condición humana y la humildad en la que estaba asumiendo esto, porque no tenía pecado, pero aún así dijo que solo bueno es Dios. Y de esta manera podemos decir que es erróneo que las personas se llamen buenas, se llamen justas, se llamen a sí mismos como aquellos que hacen el bien todo el tiempo. Hay que recordar que todos podemos caer en pecado, podemos tener situaciones problemáticas, podemos hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Y como siempre lo comento, quien reiteradamente peca o vive del pecado sin arrepentimiento, quiere decir que no es de Dios, y quien está cayendo se arrepiente y busca que no sea de la misma manera para la próxima vez, o que no haya una próxima vez incluso. Eso quiere decir que está en el otro lado, del lado de Dios mismo. Y bueno, pues aquí está diciendo que solo Dios es bueno, y como dice también la palabra, ni uno solo hay que sea justo. 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Hay que tomar la cruz, cada quien su propia cruz. Hay que despojarnos de muchas cosas que no nos hacen bien, pero también hay que trabajar con la generosidad, ejercitarnos para la piedad, porque aprovecha más que el ejercicio físico, incluso este tipo de ejercicio, para ser una persona piadosa. Pero bueno, hay que tomar en cuenta esto. Y seguimos en el 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Las posesiones, como lo hemos comentado varias veces, nunca es malo las propiedades y las posesiones. Puede ser malo, por ejemplo, cómo se obtienen, cómo se ganan, a través de fraudes o a través de robos, a través de desvíos de recursos. Tenemos muchas formas ilícitas en las que se pueden tener
algunas propiedades o bienes, pero no se está enfocando a eso necesariamente, se está enfocando a las muchas posesiones que tiene. Y eso ocasiona tristeza, porque hay gente que, por ejemplo, trabaja solamente por algo material. No se trabaja para predicar, no se trabaja para hacer testimonio, no se trabaja para dar la gloria a Dios, cuando en realidad debe de ser de esta manera. Y como lo podemos ver también con algunos pastores lo comentan, no todo el tiempo se trata de estar orando, predicando en todos los momentos, incluso en el trabajo. No se trata necesariamente de estar haciendo eso. Si se puede hacer, bueno, pues qué mejor. Pero algo que podemos tomar en cuenta y que se refiere es, en primera, dar testimonio. En primera, como lo había comentado hace unos minutos, que se sienta algo diferente en nosotros, que la gente se pueda acercar porque sienta que estamos ya en ese camino con Dios y que Él hace la diferencia en nosotros y también puede hacer la diferencia en aquellas personas que están teniendo alguna situación, por ejemplo. 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y también aclarando, camello es una cuerda gruesa, no quiere decir el animal. Sí es en sentido figurado, pero no tan literal como lo está señalando, que nos imaginamos a un animal pasando por un ojo de una aguja. Es curioso porque sí es sentido figurado, pero lo estamos volviendo literal nosotros con este significado. A final de cuentas, lo que quiere decir es que muchas veces las personas que tienen riquezas no entran en el reino de los cielos por la dificultad que esto conlleva. Por ejemplo, tenemos gente que confía en esas riquezas, gente que piensa que el que tiene las riquezas lo tiene todo, que se aferran tanto a lo que tienen, sea poco o sea mucho, y esto, bueno, pues sabemos que cierra ese canal de bendición. Cuando una persona es generosa, cuando una persona da, es mucho más sencillo que pueda recibir, obviamente, voluntad de Dios, pero bueno, dedicándose siempre a buscar también apoyar hacia otras personas, porque hay que recordar que Dios bendice a la gente para que también de esa manera se bendiga a otras personas, en este caso del trabajo. Si Dios permite que se tenga un buen trabajo, es porque se está solicitando algo con las ganancias de ese trabajo, por ejemplo, ayudar a una persona que así lo requiera. Ellos, 26, se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay que recordar que Dios puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, restaurar un cuerpo que fue enterrado, que fue
cremado. La gente dice que el cuerpo es muy importante para el momento de resucitar, pero realmente pues lo tenemos de esa manera. Dios puede restaurar si el cuerpo ya no se encuentra en condiciones, no hay que dudar de eso, pero sin embargo hay que seguir a Dios, porque ¿de qué sirve saber que va a restaurar nuestro cuerpo si de todas maneras uno hace lo que quiere, no carga su cruz, sigue adelante sin leer su Biblia o la palabra de Dios? Entonces, todas las cosas son posibles para Dios. 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo: De cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esto quiere decir que vamos a tener algunas situaciones, vamos a padecer, otras más, pero sin embargo ahí está. La vida eterna, Dios la ha otorgado, solamente es para sus hijos en este sentido de estar en su presencia, porque todo ser humano está determinado para una vida eterna, pero puede ser una vida eterna con Dios o una vida eterna también con Dios, pero con el juicio. Dios mediante el juicio presente. Así que pues es muy sencillo saber cuál sería la respuesta que quisiéramos emitir o decidir para dónde, pero bueno, eso Dios lo decide y nosotros, como siempre lo hemos comentado, buenas obras no son para ir al cielo, por así decirlo. Buenas obras son para generar un galardón, un premio, en el momento en que nosotros también tengamos el juicio que ha determinado Dios en el tiempo que también señale. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas. Bueno, ya lo habíamos visto. En el 31 dice: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. En el ámbito de la vida, por ejemplo, simplemente puede aplicar este versículo, porque hay muchas veces que las personas que se encuentran primero o las personas que más hablan, si algo requieren, pueden pues incluso ya hasta sentirse que lo obtuvieron, pero no significa que lo obtengan. Tal vez pueda ser alguien que no se imaginen, alguien que pues no estaba hablando ni era considerado para obtener ese beneficio, pero sin embargo de esta manera podemos darnos cuenta que hay muchas veces, como en la Biblia también lo señala, las personas que se sienten autosuficientes o que sienten que no hay más allá que pedirle a Dios de las cosas, esas personas siempre resultan también llevadas a la humillación. Y también, muy importante, el juicio de Dios siempre se va a encontrar ahí presente, pero también está el perdón. También está el perdón, la restauración, el remanente fiel. ¿Y qué quiere decir eso? Que pase lo que suceda, siempre va a haber personas que van a estar también creyendo en Dios, Dios tomándolos como sus hijos. Y bueno, pues
ese remanente fiel siempre va a estar y Dios se apiada de él mismo. 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar los 12 aparte. Volviendo a tomarlos los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Aquí ya sabía que iba a pasar. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Ya sabían lo que iba a suceder, como acabo de mencionar. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Por ejemplo, esta es otra forma en la que Cristo ya tiene entendido qué es lo que va a pasar. 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que había personas que querían estar en la gloria de Dios, ya señalando a qué lugar cada quien, en qué parte, de qué lado. Pero Cristo fue muy claro cuando dice que si eso fuera posible, o si quisieran también que se aplicara esto, pues tenían que sufrir lo mismo que él iba a sufrir unos días después. Y bueno, pues sabemos que cuando se trata de eso, muchos simplemente se alejan y dejan que pase, sin importar incluso que sea la voluntad de Dios que Cristo se encuentre ahí. Seguimos con 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Es la voluntad de Dios, pero Cristo señala que no está en él dar esos espacios. 41. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Muy importante. Quien quiera decir que tiene un lugar, que ya está del otro lado, que tiene don de mando, o que se sienten ya, por ser hijos de Dios, según esto ya se sienten como que son de una raza privilegiada o algo así. Pero bueno, a lo que se quiere llegar es en este punto que simplemente, si los gobernantes están acostumbrados a que les sirvan, están en esta sintonía de que muchas personas tienen que hacer lo que ellos dicen y seguir órdenes, sí es parte de la autoridad, pero también señala que si se quiere, por ejemplo,
ser más o tener un rango mayor, se tiene que hacer incluso pues humilde, se tiene que mantener humilde en este sentido y comportarse como servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ya aquí él lo estaba comentando, qué es lo que había hecho y de qué manera. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al trono mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí no solo estamos viendo un milagro de los muchos que Jesús hizo, estamos viendo otros elementos. En primer lugar, por ejemplo, la segregación o la separación que tienen a las personas que no cuentan, por ejemplo, con la funcionalidad en todos los sentidos, en este caso la vista. Y bueno, los milagros, como lo había comentado, y cómo la fe es también empleada para salvar a una persona. En este caso aquí lo menciona, salvar una vida, pero también es parte importante para salvar el alma de una persona, la cuestión de la fe. Pero a final de cuentas eso Dios lo decide, eso Dios lo pone en cada ser humano. Y bueno, aquí lo importante es en gran medida todos estos consejos que da, como dije, no solo se tratan para la otra vida, sino idealmente también para seguirlo aquí mientras estamos con vida, aprovechar y valorar. Como lo he dicho también antes, es un libro que ha costado muchas vidas y que sin embargo aquí lo tenemos para apreciar y para valorarlo. Entonces, bueno, pues cerramos con eso, compartiendo la palabra de Cristo, y bueno, pues esperando también que sea edificante para quienes nos escuchan. Vamos a orar para concluir. Amado Padre, muchas gracias nuevamente por permitirnos estar reunidos en este día, por tu palabra. Ruego que entre en los corazones, porque no es eso de mí, tú decides a quién y cuándo. Te pido que entre a mi corazón también esta palabra y me sigas ayudando para que predique y para que aprenda, y que haya más preparación en situaciones posteriores. Te pido y que pongas en tus manos las personas que nos ven, su economía, su trabajo, su paz, su salud y todos los aspectos necesarios para que se encuentren bien, que te den gloria y honra, y que te sigan cada vez con más
fuerza y con más determinación. Te doy muchas gracias por quienes has permitido que estén aquí y por esa escucha que has puesto en nosotros, esperando que tú puedas generar, Padre, ese cambio, ese convencimiento. Te damos muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mucho gusto, que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana para compartir nuevamente su palabra. Tenga buena noche.